Algo ocurrió dentro del Parlamento iraní que nunca debió haber ocurrido. No fue una protesta en las calles, no fue un murmullo de disidencia en algún corredor oscuro del poder, no fue un mensaje cifrado pasado de contrabando más allá de los sensores de la República Islámica. Lo que ocurrió fue dicho en voz alta, quedó registrado, y lo dijeron precisamente las personas cuyas carreras y cuyas vidas habían sido construidas sobre la defensa de la invencibilidad del régimen. Los propios legisladores iraníes, sentados dentro del Majlis, el Parlamento de la República Islámica, comenzaron a decir lo que nadie dentro de ese edificio se había atrevido a decir en 40 años. La estrategia había fracasado. Los sacrificios habían sido en vano. La promesa de un Irán resistente, desafiante e inconquistable estaba rota más allá de toda reparación. No usaron esas palabras precisas, pero la historia rara vez se anuncia en oraciones ordenadas. Se anuncia en el temblor inconfundible que subyace al lenguaje oficial. Y lo que tembló dentro de esa cámara a finales de 2025 sacudió a la República Islámica hasta la médula. Para apreciar el peso de este momento, primero hay que entender la arquitectura del silencio que la República Islámica pasó 4 décadas construyendo. Irán, bajo el líder supremo Ali Khamenei, no es simplemente un estado autoritario en el sentido corriente. Es un sistema teocrático cuya legitimidad completa descansa sobre una única premisa no negociable, que la revolución de 1979 colocó a Irán en el lado correcto de la historia, de Dios y del destino geopolítico. La crítica de la dirección estratégica no era simplemente políticamente inadvisable. En la gramática moral de la República Islámica era algo que se acercaba a la blasfemia. Los funcionarios que se desviaban de la narrativa de fuerza y propósito divino no simplemente perdían sus carreras, perdían su libertad, a veces algo más. Y sin embargo, en diciembre de 2025, uno tras otro, los legisladores arremetieron contra los fracasos del Estado. El colapso de la gestión del agua y las aguas residuales, la inflación desbocada, el contrabando sistemático de combustible, la corrupción bancaria astronómica y, de manera más explosiva, ataques directos contra el Poder Judicial. Estas no eran las palabras de una oposición, eran las palabras del sistema hablándose a sí mismo, despojándose del barniz del control. Un parlamento que había pasado años como un instrumento leal de los mensajes del líder supremo se había agrietado. Y de esa grieta salió a raudales una verdad que el régimen había gastado todo para suprimir. La sesión del 9 de diciembre fue en su esencia una admisión. El régimen no puede gestionar la crisis que creó ni contener sus consecuencias políticas. La ruptura es interna, profunda y se acelera. Para un sistema construido sobre la proyección de unidad y control, esta exhibición pública de discordia señala algo mucho más consecuente que un debate acalorado. Señala un Estado que se acerca a los límites de su propia cohesión. Pero ninguna crisis parlamentaria se desarrolla en el vacío. Para entender por qué esta importa tan profundamente, hay que rastrear la secuencia de catástrofes externas que la precedieron. Durante décadas, Irán había construido lo que sus comandantes llamaban grandilocuentemente el eje de la resistencia, una vasta y compleja red de fuerzas delegadas, organizaciones militantes y regímenes aliados que se extendía desde Teherán hasta el mar Mediterráneo. Hezbollah, en Líbano, armado con más de 100.000 cohetes y entrenado por la Guardia Revolucionaria iraní, representaba la joya de la corona de esa red, la fuerza militar no estatal más poderosa que el Medio Oriente moderno había producido. Hamás, en Gaza, recibía financiamiento y armas iraníes. Los hutíes en Yemen ganaron la capacidad de amenazar las rutas de navegación en el Mar Rojo. Las milicias iraquíes extendieron el alcance de Teherán profundamente en la vida política árabe. La estrategia era elegante en su implacabilidad. Irán podía proyectar un poder devastador a través de toda una región sin colocar jamás soldados iraníes visiblemente en las líneas del frente. El líder supremo Khamenei lo llamaba profundidad estratégica.
Durante décadas se sintió inexpugnable. Luego, en el transcurso de apenas 12 meses, colapsó. El asesinato del secretario general histórico de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un ataque aéreo israelí de precisión en Beirut, fue por sí solo un evento sísmico. Nasrallah había liderado la organización durante más de 30 años y la había transformado en algo que mantenía despiertos a los planificadores de defensa israelíes por las noches. Su eliminación dejó al socio militar más capaz que Irán poseía en el mundo árabe repentinamente sin liderazgo. Y luego, con Hezbollah destrozado y la influencia iraní visiblemente debilitada, la ofensiva rebelde en Siria, que todos habían asumido como permanentemente congelada, de repente dejó de estar congelada. En cuestión de semanas, el gobierno de Bashar al-Assad, que había sobrevivido una década de guerra civil sostenido por combatientes iraníes y el poder aéreo ruso, simplemente colapsó. Assad huyó a Moscú. Siria, el puente terrestre crítico a través del cual Irán había abastecido su red occidental de delegados durante años, dejó de existir como corredor de tránsito cooperativo. El eje de la resistencia no estaba simplemente dañado, como estructura estratégica coherente había desaparecido. Y luego llegó junio de 2025, el momento que transformó una crisis regional en una ruptura civilizacional para la República Islámica. El 13 de junio de 2025, Israel lanzó una operación mayor contra Irán. El ataque anticipado apuntó a instalaciones nucleares, sitios militares e infraestructura del régimen, tras casi 2 años de guerra entre Israel y grupos militantes respaldados por Irán. El salvo de apertura, llevado a cabo por 200 cazas israelíes contra más de 100 objetivos, fue devastador en su precisión. Los primeros ataques de la operación mataron a los principales líderes militares, sobre todo a Hussein Salami, el jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, a Mohammad Bagheri, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y a Amir Ali Hajizadeh, el comandante de la Fuerza Aérea de la CGRI, así como a varios científicos nucleares. Irán, que había pasado 40 años insistiendo en que no podía ser tocado, había sido tocado, y tocado profundamente. Trump anunció que Estados Unidos había llevado a cabo un ataque muy exitoso contra 3 sitios nucleares iraníes. Por primera vez, Estados Unidos utilizó la bomba más grande de su arsenal convencional, la bomba de penetración masiva, para atacar la profundamente enterrada instalación de enriquecimiento de uranio de Fordow. Se desplegaron misiles de crucero Tomahawk contra la instalación de enriquecimiento de Natanz y el complejo de Isfahán. Después de 12 días de combate, entró en vigor un alto al fuego mediado por Estados Unidos entre Irán e Israel. Irán informó que al menos 610 de sus ciudadanos murieron en la guerra. Si alguna vez te has preguntado cómo se ve cuando la historia que un gobierno cuenta sobre sí mismo es destruida en tiempo real, lo estás viendo ahora. Y la parte más extraordinaria de esta historia apenas está comenzando. La distinción entre un gobierno que pierde una guerra y un gobierno que pierde su narrativa no es meramente semántica. Es la diferencia entre una herida y una enfermedad mortal. Los gobiernos pierden guerras y sobreviven. Roma perdió batallas. Gran Bretaña perdió colonias. América perdió Vietnam y permaneció como la potencia preeminente del mundo. Pero cuando un gobierno construido completamente sobre el reclamo de invencibilidad divina pierde su narrativa, cuando los propios miembros de su parlamento comienzan a anunciar públicamente que el emperador no tiene ropa, el daño es de una categoría diferente y mucho más peligrosa. Esa es precisamente la categoría de daño que ahora consume a la República Islámica de Irán. La fachada de unidad colapsó de manera más vívida en el Majlis, donde las sesiones ahora se parecen a peleas callejeras. Ministros, parlamentarios e incluso los medios de comunicación estatales ahora exponen los fracasos de los demás con una franqueza inédita desde la década de 1980. Y sin embargo, a pesar del caos interno, la retórica del régimen hacia el mundo exterior se ha vuelto aún más audaz,
en un esfuerzo por enmascarar la debilidad detrás del desafío. Esta es la señal reveladora. Esta es la firma conductual de un régimen que sabe con fría y terrible claridad que se está quedando sin opciones. Cuando la fuerza se convierte en teatro y el teatro se convierte en el único instrumento de política restante, la audiencia eventualmente deja de aplaudir. La dimensión económica de este colapso merece más atención de la que típicamente recibe en los análisis centrados en misiles y ataques militares. Mucho antes de que cayeran las bombas en Natanz y Fordow, el pueblo iraní vivía dentro de una catástrofe económica que las sanciones y la mala gestión habían construido juntas. El propio subdirector ejecutivo del presidente Masoud Pezeshkian reconoció en una entrevista a los medios estatales que la crisis era la culminación de más de 40 años de mala gestión. Más de 40 años. Un funcionario del régimen que hablaba en los medios estatales había confesado efectivamente que la administración de la República Islámica de su propio país había sido un fracaso sostenido durante décadas. Esa frase sola hubiera sido impensable 5 años atrás. En noviembre de 2025, Irán entró en otro día de cierres e improvisación. El aire tóxico obligó a cerrar o pasar a la enseñanza en línea a escuelas y universidades en Teherán, Juzestán, Azerbaiyán Oriental y Occidental y Markazi. En Kazvin, un legislador senior advirtió que si Teherán está sediento, Kazvin está hambriento, después de que la provincia perdiera una porción importante de sus derechos de agua. Estos no son los inconvenientes de una nación en desarrollo que gestiona la complejidad. Son los síntomas de un Estado que ha saqueado sistemáticamente, mal gestionado e ideológicamente distorsionado sus propias instituciones durante 4 décadas y cuya población ahora vive con las consecuencias diarias. El rial iraní ha perdido la gran mayoría de su valor. La inflación convierte los presupuestos familiares ordinarios en una emergencia diaria. Los jóvenes educados, la misma población de la que cualquier nación depende para su futuro, se van en números que los analistas describen como una inundación, no una fuga de cerebros. Y es esa población, conectada digitalmente, consciente internacionalmente y cada vez más incapaz de absorber la brecha entre la mitología oficial y la experiencia vivida, la que representa el problema más intratable de la República Islámica. Las protestas de Mahsa Amini de 2022 fueron, en retrospectiva, no simplemente una crisis política, fueron un anuncio civilizacional. Grandes cantidades de iraníes ya no estaban simplemente insatisfechos con las condiciones económicas, estaban rechazando directa y públicamente la legitimidad de la propia República Islámica. Las mujeres quemaron sus velos. Los jóvenes se enfrentaron a las fuerzas de seguridad en las calles de las ciudades, con una valentía que dejó atónitos a los observadores del régimen. El ex jefe del Parlamento, Mehdi Karoubi, afirmó que el régimen ha perdido cualquier base moral para continuar gobernando sin el consentimiento del pueblo, culpando al líder supremo Ali Khamenei como la figura principal responsable de la situación calamitosa de Irán, citando sus destructivas políticas internas y exteriores. Ahora considera lo que esta población presenció en junio de 2025. Observaron a través de VPNs, a través de Telegram, a través de cada canal digital que los sensores del régimen podían ralentizar, pero nunca detener, cómo Israel y Estados Unidos atacaban las instalaciones nucleares iraníes con una precisión que expuso irrevocablemente el mito de que la disuasión militar de la República Islámica era suficiente para proteger la patria. Muchos altos líderes políticos, militares y científicos iraníes fueron asesinados. El Ministerio de Salud iraní informó que alrededor de 1.600 personas fueron asesinadas. El régimen arrestó a un reportado 21.000 personas en junio de 2025. 21.000 arrestos en un solo mes. Ese no es el comportamiento de un gobierno confiado.
Es el comportamiento de uno presa del pánico. Un gobierno que entiende con urgencia visceral que su propia población observó la guerra de junio y sacó conclusiones que ninguna cantidad de propaganda televisiva estatal podría revertir. El programa nuclear, la empresa más sensible y más estratégica de Irán, ahora funciona dentro de una cultura de sospecha mutua tan generalizada que sus propios científicos no pueden colaborar libremente. Eso no es un revés, es una implosión institucional. Y luego vinieron las protestas de diciembre de 2025 y hacia 2026. La brutal supresión de la oleada de protestas que estalló en Irán a finales de diciembre de 2025 marca otro punto de quiebre, no solo en las relaciones entre el régimen y el público, sino también dentro del campo reformista. El uso de la pena de muerte por parte de Irán también aumentó. El grupo Iran Human Rights, con sede en Noruega, informa que al menos 1.500 personas fueron ejecutadas en Irán en 2025, un aumento respecto a años anteriores. 1.500 ejecuciones en un solo año. Deja que ese número repose un momento en todo su peso. Un gobierno que ejecuta a 1.500 de sus propios ciudadanos en 12 meses no está gobernando. Está desesperadamente, violentamente, aferrándose al poder. La historia tiene una cruel paciencia. Espera, se acumula. No anuncia el momento preciso en que un régimen cruza de problemático a terminal. Ese momento solo es visible en retrospectiva, y para cuando es visible, la cascada ya está en marcha. La pregunta que los analistas serios, los servicios de inteligencia y los gobiernos de todo el mundo están haciendo ahora con una urgencia que el lenguaje diplomático de las declaraciones oficiales cuidadosamente oculta es si Irán ya ha cruzado ese umbral o si todavía está tambaleándose en el borde. Los indicadores no son ambiguos. La dictadura clerical entró en el otoño de 2025 en visible desorden debajo de los habituales eslóganes de fuerza y desafío. La élite gobernante de Irán está involucrada en una guerra civil abierta de palabras y facciones. El periódico Etemad confirmó lo que los funcionarios niegan, que una facción dentro del Parlamento busca destituir a varios ministros simultáneamente para debilitar o incluso desestabilizar al presidente Pezeshkian. Un parlamento que intenta destituir a su propio presidente en medio de una crisis de seguridad nacional no es un parlamento comprometido con la supervisión constitucional. Es una clase política que se consume a sí misma porque consumirse es más fácil que confrontar la realidad externa que ha expuesto cada promesa que el régimen jamás hizo como vacía. Cuando Mahmoud Reza Agamiri, jefe de la Universidad Shahid Beheshti y veterano del establecimiento nuclear del régimen, declaró en televisión estatal que tenemos la capacidad de construir la bomba y podríamos hacerlo de la mejor manera si lo decidimos, momentáneamente despojó al régimen de uno de sus pretextos mantenidos desde hace mucho tiempo. Esa extraordinaria declaración hecha en televisión estatal por una figura incrustada en el establecimiento nuclear no fue una bravata. Fue una amenaza nacida de la desesperación. Fue un régimen diciéndole al mundo, estamos acorralados, estamos heridos, y deberías tener miedo de lo que hará un animal acorralado y herido. La cuestión nuclear es ahora la pregunta central de toda la crisis iraní. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, firmó legislación que detiene la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, impidiendo que sus inspectores accedan a las instalaciones nucleares de Irán, a menos que sea específicamente autorizado por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán declaró que Teherán no abandonará su programa de enriquecimiento de uranio, a pesar de una parada temporal debida a daños graves y severos. Mientras tanto, las imágenes satelitales revelan algo profundamente inquietante. A aproximadamente 1,5 kilómetros al sur de la instalación de enriquecimiento de Natanz, hay un sitio llamado Montaña Pico, que ha estado en construcción desde aproximadamente 2020. Pero desde junio, la construcción ha aumentado realmente. Hay mucha más minería y perforación en la montaña, y la construcción de un enorme perímetro de seguridad alrededor del sitio. Irán no se está rindiendo. Está yendo más profundo bajo tierra, literalmente.
Esto nos lleva al mundo en el que vivimos ahora, no el mundo de la diplomacia cuidadosa y los marcos multilaterales y la negociación paciente que caracterizó el enfoque de los años Obama hacia Irán. Evitar que Teherán reconstruya su capacidad de ruptura nuclear requiere una acción sostenida. Estados Unidos, Israel y socios clave deben detectar y detener los esfuerzos de Irán para adquirir el equipo nuclear necesario, centrándose en la asistencia de Rusia, China y Corea del Norte. Washington y Jerusalén deben estar preparados para realizar ataques militares adicionales para destruir cualquier instalación y activo nuclear iraní reconstruido. El líder supremo Jamenei tiene 86 años. El debate continúa sobre los candidatos que podrían suceder a Ali Jamenei. Las elecciones locales de mayo ofrecen otra posible vía para el descenso. Los analistas señalan que incluso si el régimen cayera, existe una gama de posibles resultados, incluido un mayor gobierno clerical o militar, así como la democracia. Una crisis de sucesión dentro de un Estado autoritario ya en proceso de fractura no es simplemente una transición política, es un punto de inflexión civilizacional. La Guardia Revolucionaria, el establecimiento clerical, las facciones reformistas y la calle iraní profundamente hostil son todos actores en esa transición, y ninguno de ellos está leyendo del mismo guión. El régimen que emerge de esa sucesión, si es que emerge alguna forma de república islámica en su forma actual, estará moldeado por cada humillación, cada derrota militar, cada ciudadano ejecutado y cada colapso parlamentario que la precedió. El conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos se intensificó nuevamente en febrero de 2026, particularmente después de que las protestas iraníes de 2026 señalaran una frustración generalizada con el régimen. Estados Unidos, junto con Israel, lanzó una operación importante apuntando a sitios en todo Irán. El mundo había esperado que junio de 2025 fuera el fin del ciclo de escalada. Febrero de 2026 le recordó a todos que la esperanza no es una estrategia. 3 escenarios se presentan con incómoda claridad. En el primero, la facción pragmatista de Irán prevalece internamente, se reanudan negociaciones genuinas y emerge alguna forma de arreglo nuclear limitado que le da al régimen un salvavidas económico, mientras retrasa, aunque no elimina, la amenaza de las armas. Este es el escenario que prefieren los gobiernos occidentales. Requiere que las personas que actualmente están perdiendo el argumento interno en Teherán lo ganen, y que lo ganen rápidamente. En el segundo escenario, los línea dura de Irán, los comandantes de la Guardia Revolucionaria, el círculo interno ideológico, los hombres cuya identidad entera está construida alrededor de la confrontación con América e Israel, concluyen que la resistencia total y la aceleración nuclear es el único camino que preserva tanto al régimen como su propio estatus dentro de él. Este escenario termina en un Irán nuclear o en otra confrontación militar, o en ambas. En el tercer escenario, y quizás el más probable a corto plazo, Irán deriva, enriqueciendo lentamente, negociando tentativamente, suprimiendo brutalmente en casa y esperando algún cambio externo en el clima geopolítico que pueda aliviar la presión. La deriva, sin embargo, en un sistema tan inestable y tan fracturado internamente, no es una condición estable. Es simplemente el silencio antes de la próxima ruptura. Lo que el colapso público del Parlamento iraní reveló es que la República Islámica ha perdido algo que ningún sistema de defensa de misiles puede reemplazar y que ningún enriquecimiento nuclear puede restaurar: el consenso interno que hizo que 40 años de sacrificio se sintieran con un propósito para quienes los hacían. Cuando los legisladores que defendieron cada decisión, justificaron cada sanción, racionalizaron cada guerra delegada y elogiaron a cada comandante de la Guardia Revolucionaria, comienzan en sesión abierta a volverse unos contra otros y admitir que el plan no funcionó, esa frase, pronunciada en el lenguaje de la historia más que en el lenguaje de la política, es una frase de la que ningún gobierno se recupera fácilmente. El pueblo iraní lo sabe. Lo ha sabido durante más tiempo del que su gobierno ha estado dispuesto a admitir. Una generación criada detrás de VPNs y educada por un mundo que su gobierno intentó cerrarles con paredes, ha observado cómo la brecha entre la mitología oficial y la realidad diaria
se ampliaba hasta convertirse en un abismo. Vieron morir a sus generales en junio de 2025. Vieron bombardear su programa nuclear. Vieron a 1.500 de sus compatriotas ejecutados en un solo año y todavía están en las calles. El mundo está mirando a Teherán no porque espere encontrar tranquilidad en lo que ve allí, sino porque las decisiones tomadas dentro de esa ciudad por un liderazgo asustado, dividido y cada vez más desesperado, determinarán si el Medio Oriente avanza hacia una nueva y terrible escalada, o si los escombros de la visión estratégica fallida de la República Islámica se convierten de alguna manera en la base de algo genuinamente diferente. Esa pregunta no tiene una respuesta confortable. Y cualquiera que te diga lo contrario, te está vendiendo algo que el propio Parlamento iraní ya ha dejado de pretender creer.